7:27 de la mañana, esto es Real Caimanera por Playtop Radio. Recuerden, de 7 a 9 de la mañana todos los días, por aquí por Playtop Radio. Dios mediante, de vuelta a Jefazo pronto con nuestro dial en la ciudad capital. Mientras tanto, www.playtopradio.com para que nos escuchen a través de nuestra página web en Caracas. Y sí tenemos alcance nacional con las emisoras amigas, aliadas, hermanas que mencionamos al principio de nuestro programa. Tenemos al aire a nuestro primer invitado a esta hora, 7:27. Se trata de Luis Manuel Carapaica. Él es editor de la cuenta GF de Venezuela, una cuenta que se dedica a difundir historia de Venezuela y personajes célebres de nuestro país. Luis Manuel, buenos días, bienvenido a Real Caimanera. Por ahora solo te saluda Antonio Abellá. César Kensen está por allí con algunos problemas de conexión, pero mientras tanto, mi pana, me tocó a mí entrevistarte. ¿Cómo está todo? Gracias, muy buenos días. De verdad que agradecido por el contacto y la oportunidad de tener el intercambio hoy con la audiencia. Claro, no, agradecidos nosotros contigo por tu labor, ¿no? No sé si trabajas solo en la cuenta, ya nos hablarás sobre eso, pero ayer la estuve revisando, yo honestamente no la conocía, ya la empecé a seguir y me parece muy loable, ¿no? Muy valioso lo que están haciendo, ya seas tú solo o un equipo de trabajo, insisto, ya me lo contarás, porque difundir la historia de Venezuela y además en un formato, en un empaque que para las generaciones de ahora sea más fácil de consumir, también me parece súper importante, ¿no? Entonces, si quieres, empecemos por allí. ¿Cómo nace GF de Venezuela y quiénes trabajan en esa cuenta? Sí, cómo no. Fíjate, ha sido un proyecto bien interesante, un proyecto que se inició en lo personal. Yo diría que una suerte de proyecto de responsabilidad social personal. Yo venía de trabajar de muchos proyectos de responsabilidad social empresarial y en la parte de diplomacia corporativa, pero siempre había tenido como un interés muy particular en todo lo que era la historia, el rescate de tradiciones, esa esencia del venezolano que se ha venido perdiendo. Okay. Y en particular con el área central, ¿no? Un área donde siempre estuvimos muy vinculados. Comenzamos en 2009 con la cuenta. Originalmente se centró en todo lo que era el estudio y el rescate de la identidad del viejo Gran Ferrocarril de Venezuela, lo que era el famoso tren alemán o el ferrocarril alemán entre Caracas y Valencia. De allí, de hecho, nos quedó la sigla, ¿no? GF de Venezuela implicaba en un primer momento Gran Ferrocarril de Venezuela y fue extendiéndose al formato de hoy. Muchos seguidores le han puesto el nombre de Galería Fotográfica de Venezuela, otros le han colocado como guía, pero mantenemos el mismo nombre, pero digamos el formato cambió. Bien lo decía al inicio, bajo un esquema un poco más moderno, más fresco, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Para los cuales estamos trabajando. Sí, para hacerles el contenido más amigable, porque si hablamos del formato rígido del colegio, tal vez, y del pensum que hasta ahora está implementado en nuestro país, tal vez para a los niños no sea muy buena noticia cuando tú les dices que van a leer o van a consumir historia de Venezuela. Tan triste como suena, pero es así, ¿no? Así que por eso te digo que me parece súper valioso. Ahora, al igual que cualquier otro venezolano, Luis, me imagino que tú tenías tu autopercepción de lo que significa ser venezolano, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y de cómo ha ido evolucionando nuestro país, para bien o para mal, a lo largo de todos estos años de historia republicana. Pero, ¿cómo ha cambiado esa percepción de tu país y de nuestra cultura, hablando en plural, cuando haces este trabajo, ¿no? Porque te obliga, por vocación, a escudriñar un poco más, a conocer detalles que tal vez no están tan en la superficie, sino que hace falta leer un poquito, y si tal vez esa percepción de Venezuela y de tu venezolanidad, si cabe el término, ha cambiado sobre la marcha. Mira, sí ha cambiado como decimos en la cuenta, ha cambiado en positivo. Digo en positivo porque creo que lo más importante para poder rescatar cualquier proyecto, cualquier idea, es creer en lo que haces y creer en lo que eres. Si tú pierdes el norte de ti mismo, pues lógicamente llegará un momento en que no te encuentras ni siquiera a ti mismo. Claro. Y sobre esa base comenzamos a trabajar un formato, digamos, positivo, en donde no reseñamos ni la historia ni esa parte, digamos, negativa que no contribuye en nada a desarrollar o levantar la imagen de este nuevo país que tanto necesitamos y que tanto deseamos, ¿no? Sí. Creo es tal vez el punto que siempre hemos tenido como en contra de nosotros mismos. Nos olvidamos muy pronto de nuestra historia, tenemos una mentalidad o una identidad de muy corto plazo, vivimos el momento, pero como que nos desconectamos demasiado rápido de nuestras propias raíces. Sí. Y ahí es donde está justamente el trabajo, tratar de levantar lo que somos, pero contrarrestando las cosas negativas del hoy
con la posibilidad de dejar un mejor futuro. Claro. Porque realmente es un futuro súper interesante si logramos encontrarnos a nosotros mismos. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora, Luis, si te parece, bueno, hablemos de quien nos unió en esta entrevista, de la razón de ser de esta pauta, de la estimadísima María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García. Ese es el nombre completo, coloquialmente conocida en nuestro país como Teresa Carreño. Yo tengo que otra vez entonar un pequeño mea culpa. No conocía a plenitud de la historia de vida de Teresa Carreño ni el alcance de su talento. Tal vez, obviamente, sabía que había sido un personaje muy importante de la cultura y, para ser específicos, de la música de Venezuela, pero no sabía que era literalmente una niña prodigio, por ejemplo, que así arrancas el hilo, ¿no? Haciendo conciertos privados, incluso fuera de nuestro país, apenas a los 9 años de edad. Pero hay una parte que me llamó muchísimo la atención sobre su repercusión en nuestro país, en Venezuela. Y la pregunta es sencilla: ¿crees que Venezuela desaprovechó en vida a Teresa Carreño? Sí, la desaprovechamos. De hecho, creo que lo más importante hoy en día es tratar de saldar esa deuda y el compromiso pendiente que tenemos con ella. Teresa Carreño fue, como bien lo dijiste, una persona excepcional, una mujer de verdad muy valiente para la época que le tocó vivir, que le tocó asumir posiciones totalmente diferentes al estereotipo de lo que era la mujer. Claro. Entonces, logró salir adelante, logró incluso integrar lo personal, que tal vez lo que hoy en día nos ocupa a todos, ¿no? Integrar lo personal con lo profesional, siendo madre de 5 niños, 6 con una pérdida, y tener también el compromiso de seguir adelante con todo el trabajo y la disciplina que implica ser músico y sobre todo un pianista, ¿no? Sí. Creo, como decíamos, que tenemos una deuda pendiente. Esta deuda pendiente sobre todo la vemos en 3 sentidos. Fíjate algo. Por un lado, darle el justo valor que tiene Teresa en cuanto a lo que la conocemos en primer momento, que es ser la intérprete de esa música, ¿no? Claro. Pero también en las otras 2 facetas que probablemente son las menos conocidas, que es la faceta de la Teresa productora de música y de la Teresa compositora. Son facetas que no le hemos dado esa importancia y que, te confieso, incluso uno mismo en algún momento de su vida también no la tomó en cuenta, o sencillamente nunca tuvimos el momento o la oportunidad para ahondar un poco más en ella. Y de ahí surge justamente el por qué la rescatamos en un hilo, ¿no? Un hilo dentro de Twitter para tratar de, por lo menos, empezar a dar a conocer partes o facetas importantes de su vida. Ahora, en torno tal vez al contexto actual, Luis, pudiésemos decir que es verdad que a lo largo de la historia de Venezuela ha habido figuras femeninas prominentes, ¿no? De mucho talento, además de mucho talante, mucha personalidad, pero pudiésemos decir que Teresa Carreño es una de las primeras figuras que represente el feminismo positivo, como lo conocemos ahora, de la historia relativamente contemporánea de nuestro país. Pudiésemos nombrar a otra, insisto, tal vez Sofía Inver o la propia señora Carolina Herrera en el ámbito de la moda, pero ¿qué pudo haber representado desde ese punto de vista Teresa Carreño para nuestro país y para las mujeres si llegasen a ahondar en su historia, ¿no? Sí, bueno, el caso de Teresa, de verdad, como te digo, para mí es un símbolo, un ícono de esa lucha o de ese posicionamiento femenino en la sociedad venezolana. Otros personajes, como la propia Teresa de la Parra, también, digamos, representó un quiebre para el momento y un borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna manera, ¿no? En lo que fue el entendimiento de la posición y el poder digamos, de la mujer dentro del entorno, la sociedad venezolana. Sí, hay un paralelismo importante con lo que es el caso y la lucha de la mujer venezolana hoy. Para nadie es un secreto, la mayor parte de la sociedad venezolana se forma dentro de ese esfuerzo femenino en nuestros hogares, ¿no? Muchas madres que incluso a veces solas, contra viento y marea, sacan a los muchachos adelante, le dan educación, cultura, o sea, todo lo que se les asegura dentro del hogar con el esfuerzo casi que único de una sola persona. En este caso la madre. Eso es justamente esa fuerza femenina y ese poder que tiene de poder hacer muchas cosas con probablemente muy poco de lo que tiene a mano. Claro. Yo diría, para resumir un poco, que Teresa Carreño se parece muchísimo a la mujer venezolana en cuanto a varios elementos, ¿no? Por un lado, la grandeza de la condición humana, por otro, esa humildad, sencillez, y esa, sobre todo, esa capacidad y entereza para salir siempre adelante, sin dejar de lado la sensibilidad para poder asumir las cosas de una manera muy humana. Claro.
Ahora, para ir cerrando, Luis, hay un par de preguntas que también se me ocurren y para terminar de englobar un poco el perfil, sé que aquí pudiésemos ahondar muchísimo, pero el tiempo en radio es contado y se me ocurren dos preguntas, ¿no? Tal vez no sé si las sepas tan al detalle, pero bueno, yo me aventuro a preguntártelo igual. Ajá. Primero, ¿cómo nace o dónde se termina de consolidar o de formar ese talento de Teresa Carreño? Porque más allá de que sea una niña prodigio, evidentemente tenía que seguir practicando, seguir estudiando, seguir formándose, al menos en el mundo de la música. Y me parece, leyendo tu hilo, que ella hacia Venezuela sí sentía un profundo arraigo, ¿no? Porque tengo entendido que compuso el himno a Simón Bolívar, y me corriges por favor si digo el nombre equivocadamente, se interesó en venir a Venezuela, a Caracas específicamente, a hacer conciertos, y tal vez me parece un poco injusto que la sociedad caraqueña, para ser específicos de esa época, no le retribuyera lo que ella artísticamente trataba de darle, ¿no? Es así. De hecho, bueno, Teresa se formó, digamos, en su propio hogar. Su padre músico, bueno, a quien recordamos como el Manuel de Carreño. Sí, claro. Desarrolló incluso para ella los ejercicios, 500 ejercicios muy especializados para el progreso en piano. Fue tal vez sus primeros pininos, ¿no? Pero desarrolló su parte musical fuera de Venezuela. Teresa se va muy joven, a los 8 años de edad, va a Nueva York, se forma en la Sociedad Norteamericana de aquel momento, que es donde tiene sus primeras luces con los grandes conciertos. De hecho, su primer concierto, digamos, fue en el Irving Hall en New York. Sí. Y le valió incluso tener un concierto privado con el presidente Abraham Lincoln. Luego, con los años, Teresa se va formando tanto en conservatorios como en la misma práctica diaria, pero es su paseo, por decirlo de alguna manera, por Europa donde se consolida, ¿no? Básicamente en Alemania y otros países europeos. Y bien lo dijiste, si sumáramos todos los días y meses que pasó Teresa en Venezuela, promediáramos unos 10 años aproximadamente de su vida. Imagínate. Pero esos 10 años fueron tal vez los más intensos y nunca se desconectó. Lo vemos incluso en sus letras, en sus composiciones y en sus interpretaciones. De hecho, sus últimos pensamientos siempre los tuvo en Venezuela, cuando pidió que le respetara el volver a Venezuela en cuanto a sus cenizas en esta tierra, ¿no? Claro. Bueno, ojalá otro contexto en el futuro cercano sociopolítico, para no andar mucho, pues nos permita como país y como sociedad, pues rendirle los honores, ¿no?, que verdaderamente merece por todo lo que estamos hablando. Luis, te agradezco mucho por tu tiempo y sobre todo por esta labor que estás haciendo. Gracias a ustedes, de verdad, bueno, un gran abrazo para todos los seguidores y tus escuchas, porque sencillamente en ellos está justamente esa posibilidad y esa energía de salir siempre adelante, ¿no? Sí. Creo que Venezuela lo que necesita hoy es eso: unión, paz, tranquilidad, mucho trabajo y sobre todo muchas ganas de hacer las cosas. Te agradezco, Luis, sobre todo la elegancia del mensaje por razones obvias, ¿no? Muchísimas gracias y que tengas feliz día. Igualmente para ustedes, feliz día. Bien, escuchamos a Luis Manuel Carapaica, él es editor de la cuenta GF de Venezuela. Vayan allí porque hay varios hilos, no solo sobre Teresa Carreño, sino sobre otros personajes célebres, importantes, muy valiosos de la historia de nuestro país, que vale la pena, y lo digo de forma metafórica, desempolvar un poco, ¿no?, conocer su historia y valorarlos en su justa medida.